Si una persona registra consignaciones superiores a 3.500 VTs, la mayoría provenientes de ingresos laborales, debe pertenecer al régimen común. Miren, entonces, si una persona se va a inscribir en el régimen del IVA, ya sea como simplificado común, es porque alguno de sus ingresos es gravado con IVA, ¿listo? Entonces, la única razón para que yo me inscriba en el IVA como un responsable del IVA, ya sea simplificado común, es porque voy a vender bienes gravados o voy a prestar servicios gravados con el IVA. Si ustedes no van a vender ningún bien gravado con IVA, ni van a prestar ningún servicio gravado con el IVA, no son entonces responsables del IVA, ni simplificado ni común, nada. Entonces vamos a entender que esta persona que nos hace esta pregunta es alguien que sí tiene que figurar en el régimen, en el RUT. En el RUT tiene que figurar como responsable del IVA porque va a vender algo que es gravado con IVA o va a prestar un servicio que es gravado con IVA y resulta que desea acogerse al régimen simplificado del IVA. Si desea acogerse al régimen simplificado del IVA, le toca estudiar la nueva versión del artículo 499 del Estatuto Tributario, que fue modificado con el artículo 195 de la Ley 1819 y obviamente en esa nueva versión se bajaron los topes. Los topes de los 6 o 8 requisitos que menciona ese artículo 499, que son bastantes requisitos para poder pertenecer al régimen simplificado, bajaron bastante. Uno de los requisitos es que sus consignaciones del año anterior o del año en curso no lleguen a pasarse de 3.500 VTs y hasta el 2016 decía que no lleguen a pasarse de 4.500. Entonces están bajando considerablemente el tope, ¿cierto?, de las VTs para el nivel de las consignaciones que me permiten pertenecer al régimen simplificado. Entonces esta persona me está preguntando acá que quiere figurar en el régimen de pronto simplificado, pero que está mirando sus consignaciones del año anterior, por ejemplo las del 2016, y se le pasaron de 3.500, pero se le pasaron de 3.500 porque dentro de las consignaciones están involucrados hasta unos ingresos laborales. Los ingresos laborales nunca son ingresos sujetos al IVA. Pues ¿qué sucede? El nivel de las consignaciones no importa el origen de las consignaciones. Usted puede haber hecho consignaciones por todo tipo de ingresos que sí están sujetos al IVA y de ingresos que no están sujetos al IVA. Usted puede haber vendido su casa y haber consignado la plata. Y no importa el origen de las consignaciones, todo tipo de consignación sí cuenta para saber si nos pasamos o no nos pasamos de este tope de las 3.500 VTs. ¿Por qué? Porque ya lo he hecho la DIAN muchas veces. Entonces ustedes leerán, por ejemplo, el concepto, el más reciente fue el 19.429 de marzo del 2014, que ratificó a otros que había hecho antes, al 76.452 del 2006 y al 34.534 del 2008. Entonces, en ese 19.429 de marzo del 2014, lo voy a buscar acá, concepto 19.429 de 2014, ¿sí? Les dice lo siguiente. Hace justamente el análisis a esa pregunta, de si las consignaciones para efectos de pertenecer al régimen simplificado, dice la pregunta que le plantearon a la DIAN, para efectos del requisito señalado en el numeral séptimo del artículo 499, ojo que esto es un concepto del 2014, pero entonces el numeral simplemente se movió en la nueva versión del artículo 499. El monto de las consignaciones bancarias, depósitos de inversiones financieras que no puede superar el tope de las 4.500 VT debe provenir de las operaciones grabadas con el impuesto sobre las ventas. Entonces la DIAN desarrolla toda su tesis, llega por acá y les dice, en este contexto, el numeral séptimo del artículo 499 del Estatuto Tributario debe entenderse en armonía con el literal C del artículo 594-3, que es el que habla incluso de las consignaciones para quedar obligado a declarar renta, en el cual tampoco se hace distinción alguna respecto al origen de los recursos. Entonces, tanto las consignaciones para poder pertenecer al régimen simplificado del IVA, como las consignaciones para poder ser exonerado de declarar renta, que están en el 594-3, y ojo que las bajaron, las consignaciones del 594-3 también las bajaron, y por tanto es una gran falsedad lo que está diciendo el ministro de Hacienda cuando dice que la reforma tributaria no disminuyó, que no aumentó, perdón, dice el ministro, que no aumentó el universo de los obligados a declarar renta. Eso es falso porque la reforma tributaria sí modificó el 594-3 y sí modificó entonces el nivel de las consignaciones, el nivel de las compras del año y el nivel de los consumos del año con tarjetas de crédito, los bajaron todos a 1.400 VTs. Eso sí va a provocar que se aumente el nivel de los obligados a declarar renta, eso es lo que nos dice el ministro.
El ministro cree que porque respetaron el tope de los ingresos brutos para quedar obligado a declarar renta, que entonces el universo de los obligados a declarar renta va a seguir igual. No, pero bajaron los otros 3 topes y uno como persona natural para quedar exonerado de declarar renta tiene que cumplir todos los requisitos, el de ingresos, el de consumos, el de consignaciones, etcétera, etcétera, y esos los bajaron, los de consignaciones, consumos y compras con tarjetas. Entonces, mucho ojo. Entonces, ¿qué sucede? Regresando aquí a la pregunta, pues las consignaciones para pertenecer al régimen simplificado del IVA son todas, sin importar el origen, son todas, sin importar el origen, lo mismo que las consignaciones para efectos de ser declarante de renta.